Gloria a Dios, saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. Amén. Culto de victoria y de Amén. poder. Gloria a Dios, aleluya. Se siente la presencia Gloria del a Dios, Señor. Padre. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas en esta tarde. Gloria a Dios. Demos la libertad que Él se merece en nuestras vidas, para que no salgamos de este lugar como hemos llegado, sino podamos salir renovados y transformados mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Vaya abriendo su Biblia en el libro de Reyes, Primera de Reyes. Gloria sea el nombre del Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 1, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Mientras usted busca, los hermanos buscan, le comparto algo que me pasó hoy a la mañana. Antes de que suene el despertador, la alarma, el celular que uno pone para despertarse, para poder concurrir a la oración con los hermanos, me despertó una voz que decía: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y me desperté con esta voz, hermano, que quiero compartir con ustedes. No voy a predicar sobre esto, pero es necesario compartir con ustedes porque en las cosas del Señor no hay casualidades. Se han encontrado libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19 del versículo 1. Vamos a estar dando lectura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Dice, acá dio aviso a Jezabel de todo lo que había... Perdón, hermano, me voy a secar las lágrimas porque ciertamente no puedo controlar las lágrimas de sentir la presencia del Señor y me cuesta leer. Vamos de nuevo. Tenga paciencia. Dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Amén a la palabra del Señor. Tomen asiento, iglesia del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Una palabra muy conocida, muy predicada, pero eso no quiere decir que no tenga efecto en este día, hermanos. Todos conocemos la historia de este profeta, el varón de Dios, tremendamente usado por el Señor, que hizo llover, que detuvo los cielos, que hizo caer fuego del cielo. Gloria sea el nombre del Señor. Experimentado en las cosas del Señor, pero no sabemos qué pasó con este varón en aquel momento cuando Jezabel, aquella mujer perversa, manipuladora, malvada, fue con el rey, gloria sea el nombre del Señor, para que el rey use todo lo que estaba a su alcance para que salgan en busca de Elías. Y él tuvo miedo y temor y tuvo que salir huyendo por el temor. Se había olvidado aquel varón de la mano poderosa del Señor, que había hecho grandes milagros a través de su vida. Él en ese momento perdió toda esperanza y toda confianza en el Señor, y tuvo más bien
miedo al hombre, a la mujer, que le podía quitar la vida. No dependiendo en aquel momento del Señor, que el Señor podía mandar ángeles a salvarlo y así también poder glorificar el nombre del Señor como lo venía haciendo en tiempos pasados, en días pasados, cuando la gloria del Señor estaba sobre el profeta Elías. Pero en aquel momento, cuando el temor entró en el corazón de aquel varón de Dios, él salió corriendo, hermanos. Y sabe que el temor muchas veces nos paraliza. El temor muchas veces nos deja estáticos y podemos ver y podemos apreciar el peligro, pero no podemos reaccionar. Y el enemigo es lo que quiere hacer con nuestras almas muchas veces. Quiere atemorizarnos por diferentes circunstancias. Dice la palabra del Señor: aquello que temí, eso me sobrevino. Porque de esta manera el enemigo, la forma que puede frenar a un varón de Dios, a una mujer de Dios, cuando el temor entra en el corazón y en la mente, cuando toma el dominio en el corazón del hombre de Dios, de la mujer de Dios, cuando uno se atemoriza y deja de lado el poder del Señor en nuestras vidas, Él empieza a ganar territorio. Y allí él tuvo que salir huyendo delante de la presencia de aquella mujer, después de haber hecho caer el fuego del cielo. Después que el Espíritu Santo de Dios, la misma presencia de Dios, consumió aquel holocausto, aquel altar que fue aún regado muchas veces con agua. Y aún allí Dios se glorificó a través de este varón de Dios. Pero cuando aquella mujer manipuladora, perversa, vio lo que había hecho el varón de Dios, se quiso vengar de todo lo que había hecho este varón. Y le hizo llegar un mensaje que quedó grabado en el corazón de este varón, el cual le atemorizó y lo estremeció, el cual tuvo que salir huyendo, el cual dejó la confianza de lado en aquel que lo había puesto por atalaz y por profeta de Dios. Y así, hermano, está pasando en este tiempo. El enemigo se ha encargado de muchos de atemorizarlos, se ha encargado de muchos de meterlos dentro de una cueva. Se ha encargado de muchos que están allí estáticos, están paralizados, están con temor, que no quieren hacer la voluntad del Señor. No vaya a ser cosa que el enemigo se levante, no vaya a ser cosa que la enfermedad vuelva, no vaya a ser cosa que la enfermedad nuevamente toque mi hogar, mi familia. Mejor así quietito que pasar desapercibido, que así estoy pasando bien. Pero ¿será que esa es la voluntad del Señor? Gloria al nombre del Señor. Este varón de Dios caminó por el desierto, un día de camino hasta encontrar, dice, un enebro, en el cual se sentó y le dijo: basta, Señor, mejor quítame la vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desmayar, hermano? ¿Cuántas veces hemos querido renunciar? ¿Cuántas veces hemos sentido el agobio, el peso, gloria sea el nombre del Señor, de querer dejar todo, gloria sea el nombre del Señor, de dejar de confiar en el Señor como lo hizo este varón? ¿No ha pasado a nosotros también? Y seguramente no ha de pasar, pero lo importante de esto es de mantener una confianza firme en el Señor, que hay alguien soberano, que hay alguien superior, que no hay mujer, no hay varón que pueda atemorizarnos, porque hay alguien soberano, que es el Todopoderoso, que está de nuestro lado. Si Dios ha mostrado el poder de nuestras vidas, nos ha rescatado de este mundo de perdición, cuántos testimonios preciosos del Señor hay en este lugar, que escuchamos a los hermanos testificar, gloria sea el nombre del Señor. Y en nuestras vidas también, hermanos, cuántos testimonios preciosos. Pero ha llegado el enemigo con el temor, con una palabra certera, que nos ha atemorizado y ha hecho que nos escondamos, que pasemos desapercibidos, que no queramos poner las manos en el arado, cuando hay un pueblo que está batallando, cuando hay un pueblo que está caminando, cuando hay un pueblo que necesita de nuestra oración, nosotros pasamos desapercibidos, pasamos indiferentes, porque le tenemos miedo al enemigo en nuestras almas. Pero ella está vencida, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y este varón de Dios caminó por el desierto. No sabemos lo que pasaba por su corazón y su mente, queriendo llegar lo más lejos posible para no ser alcanzado por las manos de esta mujer. Hermanos, hoy en día también está el espíritu de Jezabel dentro de las congregaciones. Mujeres manipuladoras, mujeres que quieren tomar dominio. Gloria sea el nombre del Señor. Mujeres perversas que quieren las cabezas de los profetas, de los varones de Dios, y están muchas veces metidas entre medio de la congregación,
esperando el momento oportuno para hacer caer al hombre y a la mujer de Dios. Contra esto tenemos que tener cuidado, iglesia del Señor. Y aquí estaba este varón caminando por el desierto hasta que encontró aquel lugar en el cual pudo reposar, pudo hallar descanso y se sentó bajo aquel enebro y le rogaba al Señor que le quitase la vida, porque ya no estaba dispuesto a seguir haciendo la voluntad del Señor. Cuando alguien se quiere morir es porque ya no tiene esperanza, porque ya no está dispuesto a seguir luchando, a seguir batallando. Por eso, hermanos, que hoy día podemos ver que muchos se han entregado en las manos del enemigo y han sido derrotados. Pero Dios, que en su inmensa misericordia usó aquel ángel después que él se quedó dormido y lo tocó y lo llamó y le dio de comer y de beber. Dice la palabra del Señor que aún por segunda vez se le apareció el ángel y lo tocó. Y él vio allí sobre las ascuas una torta cocida y agua, y con aquella comida, con aquella bebida, él pudo nuevamente recobrar la fuerza, porque el ángel le había dicho que largo camino aún restaba. Y él se fortaleció con aquella comida espiritual. Tal vez su fuerza había decaído porque no venía comiendo la comida espiritual, porque había dejado al Señor de lado. Muchas veces, hermano, el orgullo, la soberbia, la altivez entra en los corazones de los varones de Dios pensando que son ellos, que somos nosotros mismos los que hacemos algo, y no es así. Es por gracia y por misericordia del Señor. Si podemos orar por un enfermo y este se sana, es por la misericordia del Señor, que Él ha placido usar nuestras vidas para glorificar su nombre. Pero muchas veces el ego, el orgullo, la soberbia entran en el corazón y esto también paraliza. Gloria sea el nombre del Señor. Y aquel varón pudo caminar, dice, 40 días y 40 noches. No especifica si por el desierto, no especifica si por ciudades, pero ciertamente 40 días y 40 noches pudo caminar fortalecido con esa comida que comió. No sé lo que estamos comiendo ahora, hermanos, para fortalecernos. Una comida débil o una comida bien suculenta espiritual para poder seguir caminando, porque a la iglesia le espera largo camino, arduo trabajo todavía, por seguir caminando y por seguir batallando. Gloria sea el nombre del Señor. Y llegó al monte de Oreb, a la presencia misma del Señor. En la palabra del Señor, en muchos pasajes relata el monte de Oreb, el monte santo. Había llegado Elías a aquel monte, pero se escondió aún adentro de una cueva nuevamente. Gloria sea el nombre del Señor, porque todavía se sentía perseguido por el enemigo. Y allí pasó la noche. Y otra vez el Señor, en su inmensa misericordia, preguntándole: ¿qué haces aquí, Elías? Y él contestándole: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. A veces, hermanos, nosotros decimos que amamos al Señor cuando el Señor nos pregunta, pero nuestros hechos nos muestran que estamos escondidos de la presencia de Dios. Y de Él nadie se puede esconder. Dios sabía dónde Él estaba. Dios sabía lo que Él hacía, porque Él todo lo sabe. Aquel varón que había sido usado tremendamente por el Señor, después de haber negado en cierta manera el poder de Dios y haberle pedido al Señor que le quitase la vida, porque no estaba dispuesto a seguir batallando, a seguir glorificando el nombre del Señor a través de su vida, Dios le daba nuevamente una oportunidad. Y nuevamente se le apareció preguntándole: ¿qué hace aquí? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos sentimos así, encerrados, estando en la presencia de Dios, estando congregando, estando dentro de la iglesia, pero muchas veces nos sentimos encerrados dentro de una cueva, escondidos de la presencia de Dios, escondidos de los hombres de Dios? Le dije: déjame decirte algo, que delante del Señor nadie se esconde. Tal vez podemos sentarnos en la última banca, tal vez podemos venir de tanto en tanto a la iglesia, pero Dios conoce nuestros pasos, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce lo que nos está atemorizando, Dios conoce lo que nos ha atemorizado, lo que nos ha paralizado, Él lo conoce. Y Él te dice hoy que salga de esa cueva,
Como le dijo a Elías, sal de ahí. Ahora está en nosotros, hermanos. Si queremos permanecer en esta situación de derrota, de frustración, de encierro, o queremos salir a recibir al Señor, a tener un encuentro personal con el Señor, a sentir su presencia, gloria sea el nombre del Señor, a dejar de lado los temores, las circunstancias, la enfermedad, los problemas, lo que le esté agobiando, lo que le ha frenado, lo que le ha dejado estático, lo que usted no se pueda levantar, lo que le ha puesto en cárceles espirituales. Porque aún estando dentro de la iglesia, hay muchos que están siendo oprimidos, hay muchos que están cautivos, hay muchos corazones que están oprimidos, que están tristes, que están afligidos, que la tristeza le ha quitado el lugar al Espíritu Santo de Dios. Pero están ustedes ir hasta aquí, porque hoy nuevamente el Señor va a tomar lugar en mi corazón. Están ustedes, están en darle lugar al Señor, salir a la puerta a un encuentro personal con el Señor, respondiéndole al Señor, heme aquí estoy, Señor. He deseado la muerte, he deseado dejar tus caminos, he deseado dejar de predicar tu palabra o de cantar, no sé lo que Dios le ha entregado a usted. Y aún he deseado volverme a los viejos rudimentos, despreciando lo que tú tienes para mi vida. Muchas veces, hermanos, no lo decimos con los labios, pero nuestros hechos muestran esto. Porque vivimos una vida muy liviana en las cosas del Señor. Una vida sin compromiso, una vida sin responsabilidad espiritual. Pero queremos ver la mano poderosa del Señor extendida. Queremos ver el favor de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Como decía recién, con la palabra que me desperté esta mañana, no todo aquel que diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre, decía el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, por eso, hermana, iglesia del Señor, siervos y siervas del Señor, estar en la iglesia, estar congregando, no nos sirve si nuestras vestiduras, como se dijo recién, no están blancas y resplandecientes. Podemos estar, podemos escuchar, pero si no vivimos la palabra del Señor, no nos garantiza que vamos a alcanzar la bendición de parte del Señor. Pero este Dios grande y misericordioso, que su misericordia se renueva cada mañana, el que tiene cuidado de usted y de mí, que tiene cuidado de toda su creación, una vez más nos dice que salgamos de la postura, de la situación la cual nosotros mismos lo hemos encerrado, lo hemos paralizado. Gloria sea el nombre del Señor, que podamos comer ese alimento que hoy Dios nos presenta, podamos fortalecernos para seguir caminando, para seguir batallando, para seguir luchando y anunciando las buenas nuevas de salvación. La palabra del Señor también nos dice que en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos hecho milagros y prodigios. Y Él le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuántas cosas se pueden hacer en el nombre del Señor, pero en la voluntad del Señor hay una sola, hermanos. La voluntad del Señor es una sola. Y la voluntad del Señor es que nosotros tengamos nuestras vestiduras blancas y resplandecientes y vivamos una vida plena en santidad y en temor delante de su presencia, porque sin santidad nadie le verá. El enemigo en este tiempo se ha encargado de engañar a muchos, diciéndole una vez salvo, siempre salvo. No es así, hermano. Muchos han perdido la salvación, han sido desechados por el Señor. En la antigüedad tenemos muchos ejemplos. Si bien hoy estamos en el tiempo de la gracia, y por gracia y por misericordia no somos consumidos como muchos varones fueron consumidos en tiempos antiguos. Pero hermanos, no abusemos de la misericordia del Señor, porque Él llama con cuerdas de amor, pero también llama con cuerdas de dolor. No esperemos, hermanos, que Dios nos llame de esta manera, porque Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia.
Él no quiere que usted y que yo estemos afligidos, estemos turbados, estemos así encerrados, prisioneros en cárceles espirituales. Porque hay muchas enfermedades que son a causa de la espiritualidad, de una vida espiritual mediocre, de una vida espiritual sin compromiso, cuando Dios nos ha llamado a cosas grandes y poderosas. Es triste, hermanos, ver hombres, mujeres de Dios usados tremendamente por el Señor, que han sido engañados tremendamente por el Señor, y su vida y su testimonio han dado un vuelco de 180 grados, que muchas veces no podemos reconocerlos, que aquel era el varón o la mujer de Dios, que Dios lo usaba tremendamente. No caigamos nosotros en la red del enemigo, en sus artimañas, en su mentira. Dios nos ha llamado a nosotros a libertar a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. Pero muchas veces somos los quebrantados, somos nosotros. Queremos sanar a otros. No seamos guías de ciegos, estando ciegos nosotros, hermanos. Reflejémonos en la palabra del Señor, la cual nos alienta, nos anima, nos corrige. El manual perfecto para el cristiano, el varón de Dios, que no es de cualquier manera agradar al Señor, presentar una ofrenda limpia y grata, en la cual el Señor tenga contentamiento, venir a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, no de cualquier manera, porque yo vengo a tener un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando yo vengo a la casa del Señor, vengo a tener un encuentro con mi Dios, con aquel que me amó primero, antes de amarle yo a Él, con aquel que me cambió y me transformó, con aquel que ha cambiado mi vida, que ha sanado las heridas que el mundo había dejado y que me ha dado cosas nuevas, grandes y poderosas en el Señor. ¿Y por qué seguir viviendo de la misma manera? ¿Por qué seguir conduciéndome de la misma manera? En mi comportamiento, en mi manera de vestir, en mi vocabulario. Tiene que haber un cambio que se note en el interior y en el exterior, que Cristo fue el que transformó mi vida, que Cristo fue el que me renovó, que ya no soy aquel que antes agradaba al mundo, hoy estoy para agradar a aquel que ha entregado su vida en la cruz del Calvario por amor a mi vida. Que hoy somos carne heridas ahí afuera. Qué triste que es cuando vemos que el Evangelio del Señor es vituperado por aquellos que son de mal ejemplo en la sociedad, que viven una vida desordenada, sin temor, sin compromiso, y aún se atreven a decir que son siervos del Señor. ¿Sabe que para ser siervo del Señor usted tiene que ser lavado y comprado con la sangre de Cristo? Y el Espíritu Santo tiene que morar en su corazón. Él tiene que gobernar su vida y su interior, su mente, y aún sus pensamientos. Gloria sea el nombre del Señor. Los frutos del Espíritu tienen que estar en un varón de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy podemos ver, hermanos y hermanas, cuántos se pueden presentar como varones de Dios. No es, hermanos, de cualquier manera. Tiene que haber algo especial en el varón y la mujer de Dios. Tiene que haber esa esencia. Tiene que haber esa gracia de parte de Dios. Ese poder, esa autoridad, que cuando el varón o la mujer de Dios se planta, gloria sea el nombre del Señor. Esas palabras anunciadas por aquel varón, por aquella mujer de Dios, empiezan a trabajar en el corazón y en la mente, llevando un arrepentimiento genuino, mostrándonos cuán mal estamos delante de la presencia de Dios. Hoy es más fácil, hermano, tocar los sentimientos, las emociones, para que usted derrame lágrimas delante de la presencia de Dios. Pero usted sale de este lugar y vuelve la tristeza, vuelve la angustia, vuelve todo aquello que lo viene teniendo agobiado y prisionero. Lo que bueno que es derramar lágrimas delante de la presencia de Dios, porque el corazón se compunge, porque el corazón se deleita cuando la iglesia adora, cuando la iglesia alaba, cuando el poder de Dios se manifiesta a través de la alabanza. Qué lindo que es, hermanos, poder rendirnos a los pies del Señor, poder sentir su presencia y no querer salir de ella.
Esto es lo que el Señor quiere para su iglesia. Esto es lo que el Señor quiere para mi vida y para con su vida, hermanos. Ustedes puedan decir a aquellos que están siendo atribulados, atormentados, aún hay esperanza. El Cristo, el Dios el cual servimos, es aquel que obraba en la antigüedad, el que usó a Elías, el que usó a Eliseo, el que usó a Moisés, a Samuel. ¿A cuántos varones de Dios? Este mismo Dios hoy está presente en este lugar. Y Él quiere hacer cosas grandes en medio nuestro. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Como contaba recién el pastor, qué gozo y qué alegría da poder ver a los hermanos allí, ver su rostro, su semblante cambiado, ver que hay esperanza en Dios. Porque cuando parece que está todo perdido, cuando parece que estamos así derrotados y estamos a punto de la muerte, estamos agonizando, el Señor llega con aquella comida, con aquella agua de vida para poder fortalecernos. Pero como decía recién, está en nosotros extender la mano y poder comer de esa comida espiritual para fortalecernos y seguir avanzando. O está en nosotros, hermanos, seguir pasando desapercibido, seguir deseando la muerte, o seguir pensando, ¿para qué ir a la casa del Señor? ¿Para qué ir siguiendo, escuchando si nunca pasa nada? Si no pasa nada es porque sinceramente no le abrimos el corazón al Señor. Porque Dios no es atrevido. Que nos habla con cuerdas, con palabras dulces, amorosas, para que nosotros abremos nuestro corazón. Él está esperando con los brazos abiertos. Usted salga de esa cueva, el cual el enemigo ha hecho que usted solito vaya y se ponga ahí adentro. No sé cuál fue la razón, la circunstancia por la cual usted ha sido atemorizado, que ha dejado de orar, o de ayunar, de leer, de congregarse o de servir al Señor como lo hacía antes. Medite en su corazón qué es lo que fue aquello que le ha frenado, aquello que lo ha desanimado para no seguir sirviendo a aquel que le llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque de una cosa, hermanos, déjeme decirle que en un momento Dios se nos va a aparecer en persona cuando estemos delante del tribunal de Cristo y nos va a preguntar qué hemos hecho con el talento y con el don que Dios ha depositado en nuestras manos. ¿Por qué no hemos paralizado? ¿Por qué no hemos detenido? ¿Por qué no hemos escuchado las voces de los siervos del Señor cuando nos hablaban, cuando nos animaban, cuando nos corregían? Porque esto es también, hermanos, el amor de Dios para con nuestras vidas. Dios nos ama, por eso nos corrige, por eso nos reprende, por eso nos habla muchas veces de esta manera, como aquel padre que ama al hijo, lo reprende, lo castiga, porque no le desea el mal, sino lo mejor. Y así también Dios con nosotros. Y así Dios hace con los varones, con las mujeres de Dios. Y cuando el enemigo ha ganado terreno, como lo hizo con Elías, Dios se le aparece, Dios manda un ángel, Dios manda la salvación, Dios manda el pronto auxilio, Dios manda el alimento justo para usted y para mí. Y aquí estaba Elías saliendo de aquella cueva y el Señor se le apareció. Dice más adelante, dice el nombre del Señor, hubo un viento recio, un terremoto, un fuego que consumía hasta las peñas, pero Dios no estaba allí. Dios le estaba mostrando el poder que Dios tenía en Elías, que Él le podía guardar de aquella mujer perversa. Dios le estaba mostrando a Elías que Dios tenía más poder que aquella mujer y que aquel rey que tuvo un ejército. Pero Dios después de aquello le mostró en un siervo apacible. Y ahí Elías cubrió su rostro con su manto, porque sabía que la presencia de Dios pasaba frente a él.
Y hoy la presencia de Dios pasa frente a nosotros, hermanos. Hoy se torna un silencio en nuestro corazón, porque Dios está pasando. Hemos sentido la presencia de Dios a través de los cánticos. Hemos sentido ese gozo, esa alegría de que Dios se estaba moviendo. Pero en este momento ese silencio espiritual en nuestras vidas está llegando. Y a través de aquella mala decisión que tomó Elías, de haber deseado la muerte, de haber encerrado en aquella cueva, Dios le habla y le dice que salga de aquella cueva. Lo manda que unge a Eliseo el reemplazo de él. Hermanos, iglesia, que Dios no nos reemplace por no querer hacer la voluntad del Señor. Dios le había reemplazado a Elías por Eliseo, por haber tenido miedo de aquella mujer, por haber paralizado su vida espiritual, por tan solamente una palabra dada por aquella mujer, un dardo que fue clavado en ese corazón. Así mañana los dioses, si mañana a esta hora lo he puesto en tu cabeza como una de aquellos. Una palabra que fue certera, que fue una saeta directa al corazón del varón de Dios, que produjo lo que tenía que producir. Una parálisis espiritual. Y a través de aquel temor de este varón, Dios se tuvo que proveer de otro. Porque Dios siempre se provee. Dios siempre se provee de varones, de mujeres del Señor. Cuando nosotros que deseamos la muerte, cuando nosotros no queremos seguir batallando, cuando nosotros no queremos seguir predicando este evangelio de santidad, no queremos anunciar a la iglesia y al pueblo que no es de cualquier manera que se agrada al Señor, Dios se provee de otra herramienta, Dios se provee de otro atalaya, Dios se provee de otro que lo quiera hacer. Cuando la iglesia deja de orar, el pueblo deja de orar, Dios se provee de otro pueblo que quiera interceder, de otros intercesores que clamen, que giman, que gusten entrar a la presencia de Dios, que se deleiten orando, intercediendo, clamando, gimiendo por las almas, porque las almas gimen, las almas necesitan de la iglesia, las almas que están allá afuera y aquí adentro necesitan del poder de Dios, necesitan tener un encuentro personal con el Señor, necesitamos tener esa comunión estrecha con el Señor. Póngase de pie, iglesia del Señor. Necesitamos salir a la puerta. Necesitamos salir al encuentro. Necesitamos venir a la presencia del Señor. Necesitamos sentir ese silbido apacible en nuestras vidas. Porque aún hay esperanza para usted y para mí. Antes de ser reemplazado por alguien más. Alguien que va a tomar nuestro lugar si nosotros todavía deseamos la muerte espiritual. Pero Dios nos habla en este día de esta manera, que todavía hay esperanza, que todavía hay oportunidad, que todavía Él está presto, hermanos, que no todo está perdido, que podamos salir de aquella parálisis espiritual, que podamos plantarnos y decir: hasta aquí he sido atormentado, hasta aquí el temor, la enfermedad, hasta aquí me he menoscabado, hasta aquí, porque hoy Dios tiene algo precioso para mí.